La Orden Rosacruz Om, fundada por el venerable maestro Om Yewams Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yewams Om. Capítulo número 7, segunda parte, el despertar de la conciencia. 32. El dolor que hubo de experimentar la chispa divina en las profundas carceletas del ego es realmente indescriptible. Cuánto saber, cuánta ciencia, cuánto razonamiento, cuánta lógica. Todo eso solo había servido para asumir en la más profunda inconsciencia a la chispa divina, reducirla a inofensiva niña cuyo único consuelo era, entre comillas, dormir. No podía hacer otra cosa. Todo cuanto había intentado hacer, entre comillas, para liberarse, para salir de su terrible prisión, fue inútil. El intelecto, la razón, eran demasiado poderosas y lograron vencerla. 33. Ahora, todo eso que en otrora fue admirado, galardonado, apreciado y siempre consultado, gran intelectual, soberano, pensador y padre de la razón, se hallaba rumbo al abismo, rumbo a la, entre comillas, muerte segunda. 34. El destino de la razón es el abismo. 35. Por lo expuesto, es posible que muchos razonen y digan, entre comillas, entonces, la razón es más poderosa que eso que llaman Dios, ya que puede conducir a esa, entre comillas, chispa divina, al Buddhata, hasta la muerte segunda, hasta, entre comillas, el abismo. Así razona el ego. 36. En el abismo, la muerte segunda acaba con el ego y por consecuencia, entre comillas, lógica, acaba también con la razón. 37. Con la muerte de la razón, el Buddhata se libera plena y totalmente. 38. Líneas arriba afirmamos que, entre comillas, los animales de la naturaleza no razonan, y que entraríamos en una contradicción al afirmar que animales como los cerdos razonan maravillosamente. 39. Existen animales de la naturaleza en dos grados fundamentales: animales en evolución y animales en involución. 40. Aquellas maravillosas criaturas que se desarrollan en todas las latitudes de la madre naturaleza y que están en constante evolución, no razonan, como el cisne del ejemplo. En cambio, los animales, aquellos cuerpos animales que contienen en sí al ego, se hallan en involución, y estos sí que razonan maravillosamente. 41. Si a un animal en evolución, a un tigre por ejemplo, lo despojamos de toda forma animal, de todos sus cuerpos internos, encontraríamos a una nívea criatura, al Buddhata, a la chispa divina, íntegra, sana, y ella, la chispa divina, el Buddhata, no razona. 42. Si a un cerdo, a una rata o a un burro le despojamos de todo eso que son sus cuerpos, nos encontramos con una diabólica y terrible legión que se llaman yoes y que constituyen el ego. El ego sí razona. 43. Existe una diferencia abismal entre los hermanos menores, o sea, los animales de la naturaleza en evolución, y los hermanos en desgracia, los animales en involución. Los primeros están desprovistos de ego, y los segundos son puro ego. 44.
Ego y conciencia son dos conceptos diametralmente opuestos. 45. El ego es maligno, la conciencia es divina. 46. Cuando hablamos de conciencia, de ninguna manera nos referimos a las facultades psíquicas propias del ego, a las mismas que el gusano racional denomina conciencia entre comillas, sino nos referimos integralmente a eso que es el Buddhata y sus funciones respectivas. 47. Una de las funciones del ego es la razón. 48. Una de las funciones del Buddhata es la intuición. 49. Podríamos conceptuar al Buddhata como conciencia divina. 50. Las manifestaciones del Buddhata como conciencia son las diversas formas de aprehensión de conocimientos sin la intervención de la razón. 51. El ego aprende mucho con el ejercicio de la razón. 52. La conciencia aprende las lecciones de la escuela de la vida, en ausencia y sin necesidad de la razón. 53. Los grandes intelectuales, así como los medianos y también los, entre comillas, chicos, confunden la razón con la conciencia y la inteligencia con la intelectualidad. 54. Cuando algún pensador se destaca y a fuerza de elaborar juicios y más juicios, este es calificado como un hombre consciente, y mientras más y mejor razone, será más y mejor consciente. 55. Si alguien cultiva su intelecto, asimilándose gruesos volúmenes sobre diferentes ramas del, entre comillas, saber humano, y logra establecer una comunicación de sus conocimientos con la, entre comillas, masa, o elaborar una nueva concepción de la vida, la muerte, la medicina, la ciencia, la literatura, el arte, etc., es calificado de inteligente. 56. Ningún pensador, por muy magnífico y famoso que sea en la elaboración de formidables razones en torno a la multitud polifacética de los aspectos de la vida, jamás será realmente un hombre consciente. 57. La conciencia nada tiene que ver con la razón, porque la razón es una función eminentemente animal, y la conciencia es una función divina. 58. Asimismo, ningún intelectual jamás podrá llegar a ser inteligente, pues la inteligencia es un atributo y función de los hombres conscientes, y el intelectual es simple y llanamente un receptor de información, un acumulador de teorías, juicios, ensayos, doctrinas, etc. Y eso lo hace moderadamente cualquier computadora, y ninguna computadora es inteligente. 59. El mundo médico sabe perfectamente que fumar hace realmente mucho daño al organismo físico. Sin embargo, ¿cuántos médicos fuman? 60. Ellos, los médicos fumadores, saben, por toda la información recibida, por la experiencia adquirida, por el conocimiento adquirido, que las sustancias tóxicas contenidas en un cigarrillo pueden ocasionar una serie de males, desde una inflamación hasta un cáncer y hasta la muerte, pero continúan fumando. Eso es simplemente intelectualidad. 61. Si esos galenos de bata blanca, boca y dedos amarillos tuviesen tan solo un poco de conciencia, un poquito de inteligencia, hace mucho que hubiesen dejado de fumar. 62. Esos son simplemente intelectuales, pero ¿cómo presumen de inteligentes?
63. La inteligencia es una función de la conciencia. 64. A mayor grado de conciencia dormida, menor grado de inteligencia y mayor grado de intelectualidad. 65. A menor grado de conciencia dormida, mayor grado de inteligencia y menor grado de intelectualidad. 66. Son polos opuestos: conciencia y razón, inteligencia e intelectualidad, pensamiento e intuición. 67. Despertar la conciencia de ninguna manera quiere decir desarrollar la razón o cultivar los pensamientos. 68. Despertar la conciencia significa liberar al Buddhata de toda influencia del ego. 69. La facultad especial del ego es razonar, pensar, elaborar juicios, y es en base a conceptos, ideas, juicios, contradicciones, etc., cómo los yoes suben en forma indistinta y conforme a las circunstancias a ocupar el dominio de la máquina humana. (70) Los yoes son los que mantienen prisionero y dormido al Buddhata. 71. Mientras más fuertes y profundos sean los razonamientos, más dormido se hallará el Buddhata, y mientras mayor es la funcionalidad dada a la razón, es menor el trabajo desarrollado por el Buddhata. El conocimiento objetivo. 72. Los grandes maestros de la Logia Blanca, en todos los tiempos, en todas las edades y en todas las latitudes, han expuesto la doctrina del fuego y la luz sin el uso de la razón. 73. Cuando estudiamos el proceso de elaboración de toda la doctrina de la Logia Blanca, diseminada por el mundo bajo múltiples modalidades de expresión, vemos que están plenos de sabiduría y ausentes completamente de razón. 74. El conocimiento objetivo real es solamente aquel que se adquiere con la conciencia despierta y no con la razón. Por medio de la razón logramos adquirir cierta información, pero solamente con la conciencia despierta es como adquirimos conocimiento consciente. 75. La información acumulada no es conocimiento. 76. ¿Acaso alguien, por el hecho de haber recibido amplia información en torno a los mundos suprasensibles o a los cuerpos internos, podría decir que los conoce? No, simplemente ha tenido información oral o escrita, pero nada más que información. Otra cosa muy diferente es el verlos, utilizarlos conscientemente, tener pleno conocimiento consciente de ellos. 77. Aceptamos un, entre comillas, conocimiento racional, pero este nada tiene que ver con el conocimiento consciente. 78. Toda aquella sabiduría adquirida por medio de la razón va a ser depositada en la memoria, y la memoria es como una canasta o cesto que no retiene el agua que se deposita en ella, sino apenas un poco de humedad. Pasada esta, ya no queda nada y todo el saber acumulado, toda la información recibida se pierde, se olvida. 79. El conocimiento consciente es aquel que jamás se olvida, a no ser que se, entre comillas, caiga en la inconsciencia propia del animal racional. 80. El conocimiento racional tiene su tiempo,
se diluye, se disuelve con el tiempo y finalmente deja de ser. 81. El conocimiento consciente es aquel que permanece por siempre, aquel que no es destruido por el tiempo, porque la conciencia está más allá del tiempo, de la eternidad, de la mente y de eso que es la voluntad. 82. Es este conocimiento el que pregona la Orden Rosacruz, OM, el conocimiento consciente, la vida consciente, el arte consciente, el amor consciente, la conciencia consciente, etc. Continuará. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida es la sabia asimilación diaria de la energía sexual transmutada en energía crística, que es el alimento de nuestra conciencia, ya sea mediante la práctica de transmutación sexual unipolar o la transmutación sexual bipolar e integral. Ver requisitos en el libro Bodas Alquímicas, escrito por el maestro Om Yewams Om. El valor de la muerte es descubrir en nosotros, mediante el autorrecuerdo y autoobservación, esos valores que constituyen los yoes. Necesitamos hacer un profundo estudio y lograr la comprensión de todos y cada uno de ellos, y aniquilarlos con el ígneo poder de la Divina Madre cuando se trabaja ya en la 9ª esfera. El amor es amar a tu prójimo más que a ti mismo. Libertad es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, ¿quién soy?, actividad que estoy haciendo, y ubicación, ¿dónde estoy? Om, 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 Om. Y el valor de la sabiduría es hacer la sagrada voluntad de nuestro Padre y Madre, que es la magna obra, su magna obra. Nosotros ponemos tan solo nuestro granito de arena mostaza, que es nuestra vida entera. Hasta aquí entonces la clase del día de hoy.